¿Cuántas de las personas que están aquí se dedican a la educación? Levanten la mano, por favor. ¿Cuántas de las personas que están aquí están preocupadas por el medio ambiente y por los problemas ambientales? Muy bien, entonces estoy en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Muchas gracias a las organizadoras por la invitación y muchas gracias a las personas que asisten por estar aquí también esta tarde. Voy a hablar de la relación del ser humano con los problemas ambientales y con la educación. Si están preocupados, si están preocupadas con los problemas ambientales, lo cierto es que tienen motivos para estarlo. En este momento asistimos a un momento muy crítico, valga la redundancia, para la humanidad, pero lo malo es que llevamos diciendo esto unas cuantas décadas, o sea, no es nuevo. La evolución de los problemas ambientales, de los problemas que el ser humano está causando al medio ambiente, van creciendo en las últimas décadas y parecen no tener fin. En pantalla tienen algunos de los problemas que están ahora mismo acuciando, solicitando de nuestra acción inminente. Probablemente el más conocido, del que más se habla por sus efectos, es el cambio climático. El cambio climático, uno de cuyos causas es el calentamiento global, está generando una cantidad de problemas, algunos de ellos muy visibles, como puede ser el aumento de la temperatura, otros de ellos que no llegamos muy bien a entender. Pues, por ejemplo, este aumento de la temperatura hace que haya más vapor de agua en circulación en la atmósfera. Esta mayor cantidad de vapor de agua provoca que haya mayores lluvias, más torrenciales, de tal manera que los ciclones, los tifones, las danas, las lluvias torrenciales se suceden en todo el planeta, no solamente aquí, que ya me han comentado que han tenido unas inundaciones bastante graves, en Europa, en España, en Asia. Esto también es causa del cambio climático, de este aumento de vapor de agua, de esta modificación en los ciclos de agua que hemos introducido, que hemos provocado los seres humanos con nuestra acción. ¿Con qué acciones? Pues principalmente con la quema de combustibles fósiles. La quema de petróleo, la quema de carbón principalmente, ha elevado los gases de efecto invernadero que facilitan que este aumento de la temperatura se produzca. El cambio climático tiene ya algunas consecuencias que son permanentes, que ya no vamos a poder evitar, que vamos a tener que convivir con ellas. Por ello, cuando hablamos en educación de cambio climático, hablamos tanto de prevención, de ver de qué manera podemos prevenir que el cambio climático vaya a más, pero también hablamos de medidas de adaptación, precisamente para saber cómo actuar con estos eventos, con estos problemas que se han generado y que ya van a ser permanentes. Los tenemos que asumir, pero tenemos que saber, y desde la educación tenemos que enseñar a nuestro estudiantado a saber cómo tiene que abordarlos, independientemente de qué profesión vayan a ejercer después, porque ya como ciudadanos y ciudadanas toman decisiones. Si ven ustedes en la imagen central, que es ese código de colores que nos dice cómo ha ido aumentando la temperatura, en este caso pues desde la época preindustrial, 1750 hasta la actualidad, y en la última columna hay distintas posibilidades. Esas distintas posibilidades, lo que lo señala, y son datos del panel de expertos de cambio climático, es cómo va a cambiar la temperatura en función de cómo evitemos, pues, por ejemplo, esa quema de combustibles fósiles. Podemos quedarnos en el mejor de los escenarios, que es que la temperatura no llegue a superar los 2 grados. Spoiler, ya no estamos en ese escenario. O podemos ir viendo pues unos escenarios en los que lleguemos a 2,6 grados únicamente, o el peor de todos es que la temperatura aumente 8,5 grados. Es una cosa, bueno, pues podríamos hablar del infierno en la Tierra.
Pero no solamente tenemos ese problema encima de la mesa, tenemos la pérdida de biodiversidad también. Estamos condicionando los ecosistemas de tal manera que perdemos especies a un ritmo alarmante, tan alarmante que hay científicos que hablan ya de la sexta extinción de las especies por el ritmo que se está desarrollando. Pero todos estos problemas que causamos con nuestra acción, con nuestras formas de extraer bienes comunes, con la forma que tenemos de procesarlos, de hacer de ellos productos al alcance de nuestro consumo, pero también la velocidad con la que consumimos, no solamente afecta a los ecosistemas y afecta al medio natural, también afecta al medio social, también afecta a las comunidades humanas. ¿Y cómo afecta? Pues, por ejemplo, afecta cuando escasea el agua, cuando el agua, que ya de por sí es un bien muy escaso, se vuelve todavía más escaso, lo que encontramos es que se producen conflictos. Se producen apropiaciones de agua, quizá por colectivos, por empresas o por distintos colectivos, y eso provoca una serie de conflictos de alta y de baja intensidad en zonas, en partes del mundo donde especialmente ese agua es más escasa o se da más facilidad para que determinados grupos se apropien de esos bienes comunes. Pero también nos afecta, pues, por ejemplo, en los conflictos, bueno, pues como la guerra de Ucrania en este momento o tantos otros que se están produciendo, pues, en África y de los que desconocemos prácticamente toda la historia, tienen mucho que ver con recursos naturales, tienen que ver con apropiarse de lugares en los que esos recursos naturales están. Hablamos, por ejemplo, de las tierras raras, imprescindibles a la hora de fabricar nuestros móviles, fabricar nuestros portátiles, fabricar los componentes de las máquinas que soportan nuestras consultas a la inteligencia artificial, por ejemplo. No es casual que de repente bueno, pues países o territorios que no eran nada atractivos como Islandia, de repente se vuelvan como el foco de atención de distintos países. Y todo esto tiene que ver con una forma en la que los seres humanos interpretamos el medio natural. Interpretamos qué podemos hacer, qué nos está permitido hacer y, bueno, qué es tolerable hacer. Decía León Tolstoy que hay quien pasa por un bosque y solo ve leña. Esta imagen es una fotografía, perdón que me alejo, esta imagen es una fotografía que estaba en la habitación del hotel donde yo he estado estos días. Hay gente que ve corales y solo ve la forma de sacarles provecho, ¿no? O sea, seguimos teniendo una mentalidad de aprovechar en nuestro beneficio, y ojo, no en un beneficio que podría ser global de las comunidades, un beneficio que vaya más allá únicamente de la economía. No tenemos todavía esa idea de cómo soy parte de un todo que es la Tierra y cómo tenemos que comportarnos para evitar que se siga deteriorando. El hecho de que se deteriore la Tierra no solamente afecta a la Tierra, nos afecta a nosotros. La subida de temperatura, las lluvias torrenciales, el cambio en el régimen de los suelos, nos afecta directamente como parte integrante que somos del medio natural. Somos naturaleza y nos afectan todas las cuestiones que afectan a los bosques, a los ríos, a los océanos, también estamos afectados por ellas. Y como les decía, venimos diciendo y los científicos vienen avisando de que hay que cambiar nuestra forma de vida, que hay que cambiar nuestra forma de ver y de comportarnos en el medio natural desde hace muchísimas décadas. Fíjense que en 1856, una científica, Eunice Foot, ya describió, hizo sus investigaciones y describió cómo se producía el calentamiento de la Tierra,
cuáles eran los gases que estaban implicados en el calentamiento de la Tierra, de tal manera que un aumento en esa cantidad de gases provocaría un aumento de la temperatura. Investigaciones posteriores fueron ahondando en esta cuestión y fueron efectivamente aportando más datos, de tal manera que, fíjense, a finales del siglo XIX ya se sabía qué cantidad de CO2 iba a provocar qué cantidad de aumento de la temperatura. En 1979, en Estados Unidos, se consideraba que el cambio climático era un hecho, era una evidencia y que había que tomar medidas para hacerlo. Esto lo dijo ya la comunidad científica. ¿Qué pasó? No pasó nada. O sea, seguimos con los mismos modelos de negocio, seguimos con los mismos modelos de extracción y seguimos con la misma forma de comportarnos con el medio ambiente. Seguimos avanzando y seguimos teniendo pruebas del problema y de los problemas ambientales. El Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en una de sus investigaciones, definió lo que se llaman los límites planetarios. Se trata de procesos que son propios del sistema Tierra y que permiten que la vida exista, se reproduzca, se mantenga. Son procesos como el clima, son procesos como la acidificación de los océanos, son la capa de ozono, etc. En 2009 hicieron una investigación y vieron que se habían cruzado 3 de los límites que habían establecido. Por poner un símil con el cuerpo, con nuestro cuerpo, con el cuerpo humano, cuando ustedes van al médico y dicen, no me encuentro muy bien, el médico dice, pues vamos a hacer un análisis de sangre para ver qué es lo que está pasando. Le devuelven el análisis de sangre y el médico le señala, le dice, pues mira, tienes alto el colesterol, el azúcar, tienes que cuidártela, los triglicéridos. Pues esto es un poco lo mismo. Son una serie de procesos que, si superamos unos límites, las relaciones entre los distintos sistemas ya no funcionan igual, ya no funcionan bien. En 2015 se habían superado 5 de esos límites. En 2023 estamos ya al borde del colapso. Nuestro doctor se ha llevado las manos a la cabeza y ha dicho, mira, yo ya no sé qué hacer contigo, creo que no tiene remedio. Si seguimos traspasando estos límites, difícilmente vamos a tener una puerta de retorno, difícilmente vamos a saber hacia dónde movernos, hacia dónde, cuáles son los elementos que tenemos que quitar de la ecuación para tener un punto en el que la vida sea posible. Pero más allá de esto, o sea, el hecho de que hay que tener una biosfera sana, una biosfera equilibrada, es la base sin la que no se puede desarrollar, no podemos desarrollar nuestras actividades. Ahora mismo, estamos en un medio tremendamente artificial, con luz artificial, con elementos artificiales, pero todo esto solo es posible porque la biosfera nos provee de materiales, nos provee de energía, nos provee de aire, tan básico, ¿no?, que a veces ni siquiera lo pensamos. Pero más allá de eso, los seres humanos, que somos naturaleza, pero también somos sociedad, no solamente necesitamos una biosfera sana, también necesitamos un entorno en el que la justicia social sea una realidad. Y esto es lo que definió la economista Kate Raworth en su teoría del donut o teoría rosquilla, dependiendo de cuáles sean las traducciones. Esta científica, esta profesora universitaria de Oxford, lo que nos dice es, se han definido
los límites en los que no podemos, de los procesos bioquímicos que no podemos superar, ¿no? Tienen que ver con el cambio climático, con lo que ha definido el Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Pero también hay una base social en la que no deberíamos descender. Y en ese espacio, en ese límite por arriba, que es el techo ecológico, y esa base social, que es como nuestro suelo, deberíamos vivir toda la humanidad. Toda la humanidad deberíamos vivir en unos espacios biológicamente sanos, ecosistémicamente funcionales, pero también justos. Y esta justicia tiene que ver con tener acceso al agua, tiene que ver con tener acceso a la alimentación, pero también a los cuidados, a la salud, a la posibilidad de participar, de tener una vida comunitaria y política. Y, por supuesto, tiene que ver con tener un acceso a la educación. Pues bien, lo que dice ella es, ahí tendríamos que vivir toda la humanidad. Y, sin embargo, tenemos un sistema que está establecido y que nos parece normal que esto no suceda. Parece que hemos asimilado que hay gente que puede no tener acceso al agua potable, que puede no tener acceso a la educación o que puede vivir en lugares donde la contaminación es un riesgo para la vida. Y esto, el sistema ahora mismo, pues no solamente lo permite, sino que lo alienta y lo repite. El hecho de que nos hayamos salido de esos límites ecológicos y que no sea algo, pues lamentablemente no es algo de ayer, sino que es algo que venimos experimentando en las últimas décadas, lo que ha hecho es que ahora mismo la Tierra se encuentre en déficit ecológico. ¿Esto qué significa? Pues significa que este es un estudio que calcula la cantidad de bienes y servicios que la Tierra es capaz de crear en un año, pues a través del ciclo del agua, del ciclo del aire, a través de la generación de las cosechas, la polinización, etcétera, y la rapidez con la que los seres humanos no solamente consumimos esos recursos, esos bienes comunes, sino también el ritmo con el que generamos desechos, generamos basura que la naturaleza no puede asumir, no puede cerrar el ciclo. Entonces, bueno, pues calculan cuánto es capaz de generar la naturaleza, cuánto consumimos. En la media lo que nos da es una fecha, un día a partir en el que la humanidad en su conjunto ha consumido todos los recursos que la Tierra ha podido generar ese año. La última fecha del último cálculo a nivel mundial fue el 2 de agosto. Esto es como a mediados de mes. Imaginen que ustedes cobran el sueldo, lo ingresan en la cuenta y como a mediados de mes, como el día 15, tienen ustedes la cuenta cero. Se lo han gastado todo. ¿Cómo es posible vivir a partir de entonces? Diríamos, ¿cómo es posible si hemos consumido todos esos bienes, cómo podemos seguir consumiendo más? Pues es muy sencillo, porque no todas las personas de la Tierra consumimos al mismo ritmo. No todas las personas consumimos de la misma manera, las mismas cosas, ni a la misma velocidad. Además, tomamos prestado del pasado, como en el caso de los combustibles fósiles, en el caso de los minerales, vamos consumiendo todos esos elementos, tomamos del pasado, pero también tomamos del futuro. Tomamos más agua de la que deberíamos usar, usamos más minerales, más árboles, más maderas, más bienes de los que podríamos usar, de tal manera que ahora mismo no solamente estamos detrayendo bienes de comunidades más empobrecidas, sino que también estamos detrayendo bienes tanto del pasado, como pueden ser los minerales o los combustibles, como del futuro, como pueden ser los elementos naturales. Si tienen curiosidad, República Dominicana llegó al Día de Sobrecapacidad de la Tierra, que es como se llama, el 9 de septiembre.
un poquito después. O sea que si todos consumiéramos de la misma manera, ahora mismo necesitaríamos los recursos de 1,75 tierras, casi el doble de lo que tenemos ahora. Y específicamente, si hablamos de la zona de América Latina y del Caribe, lo que encontramos principalmente, fíjense, no es que haya aumentado los consumos significativamente. Lo que se ha perdido es la capacidad de la tierra, la capacidad del espacio de generar recursos. ¿Por qué se ha producido esto? Pues probablemente haya distintos motivos. Primero, la tala de bosques, selvas, para convertirlas en pasto para alimentar ganado, ya que el aumento del consumo de carne pues ha sido exponencial. ¿Cómo se ha podido perder también reserva ecológica? Pues se ha podido perder también por la contaminación de los acuíferos. Se ha podido perder también porque hemos convertido lugares que antes eran ecosistemas ricos en vertederos. Hay muchas formas de perder biocapacidad de la tierra y es muy difícil recuperarla. No es imposible, pero es muy difícil recuperarla. De tal manera que, si bien no ha aumentado, al menos en esta zona, si bien no ha aumentado el consumo per cápita, se ha perdido muchísima capacidad biológica, y eso es muy peligroso porque ahora mismo, ahora mismo ya está en déficit. Tanto América Latina y el Caribe ahora mismo están en déficit ecológico. Se consume y se contamina mucho más de lo que se recupera. Con lo cual, tenemos que repensar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, tanto beneficio sacamos de las actividades que estamos desarrollando que nos merece la pena seguir haciéndolas a riesgo de perder esta biocapacidad, estos entornos y esta posibilidad de tener una vida rica y una vida aceptable. Por eso hablamos de que el reto ahora mismo no es hablar del futuro, es hablar del presente, porque solo hablando desde el presente podremos valorar qué futuro podemos tener. Y tenemos que verlo desde esta manera sistémica e interrelacionada, porque todos los ecosistemas naturales y nuestros sistemas sociales están profundamente interrelacionados, pero el único que puede existir por sí solo es el sistema natural. Ni la Bolsa de Nueva York, ni Netflix, ni nuestras universidades podrían existir si no existe una biosfera, si no existe un suelo, si no existe aire, si no existe agua, polinización, si no existen suelos ricos que sean capaces de darnos alimentos o un mar que sea capaz de darnos alimento. Necesitamos los ecosistemas para todo. El ser humano es ecodependiente. No hay ni una sola actividad humana que no dependa del medio natural, ni siquiera la que puedan considerar más alejada, ¿no? Las que veíamos ayer, ¿no? Estas consultas de la inteligencia artificial o ese trabajo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial necesita de unos servidores que se alimentan de energía y que necesitan agua y que necesitan suelo para ser establecidos. Esa ecodependencia que a veces se nos olvida, que nos situamos en esa pirámide en la que podemos tomar decisiones porque es nuestro privilegio, es completamente artificial y artificiosa. Somos seres físicos y nuestra presencia física necesita de ecosistemas sanos. Y además, como decía Kate Redworth, no solamente necesitamos eso, también necesitamos unas instituciones sólidas, necesitamos la democracia, necesitamos que las comunidades sean ricas y podamos participar y ser miembros activos de nuestras comunidades, sean cuales sean. Y ante esto,
seguimos teniendo distintas posiciones. Ante las evidencias científicas seguimos teniendo distintas posiciones, distintas maneras de ver los problemas o de negar los problemas o de retardar los problemas. Saben que ahora mismo no solamente se habla del negacionismo climático, también se habla del retardismo, de aquellas personas que dicen, sí, el cambio climático es importante, pero bueno, se va a hacer algo, o sea, los gobiernos van a tomar decisiones, la tecnología va a avanzar de tal manera que se podrá solucionar. Y esto, bueno, pues yo lo pongo entre paréntesis. Hay muchas personas que afirman, el ser humano, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de innovar, nuestra imaginación, hará que salgamos de esta. Pero se nos olvida que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de innovación y de imaginación nos ha traído aquí. No ha sido por otra cosa. O sea que cuidémonos y cuidado. Entonces, entre este grupo, ¿no?, de personas que dicen el mundo es abundante, tenemos recursos suficientes, somos seres inteligentes, tenemos una tecnología que es capaz de solucionar los problemas, entre ese extremo también tenemos los profetas de la fatalidad, ¿no?, aquellos que dicen vamos a morir todos y si no nos mata el cambio climático nos va a matar el meteorito y si no, las dos cosas a la vez. Con estas realidades convivimos en las universidades, convivimos en los centros educativos y convivimos y tenemos compañeras y tenemos compañeros que son negacionistas, que son retardistas, que son profetas. Entre todo este abanico y elenco de posibilidades, todos los tenemos entre compañeras, compañeros, y esto tiene que ver con una brecha de conocimiento, la preocupación y la acción. No sé cómo enlazar estos distintos elementos. Estoy preocupado, pero no sé cómo hacerlo. Y buena parte también tiene que ver con un desconocimiento de los problemas ambientales. Y por otro lado, con una visión simplista, ¿no?, con unos elementos que no van al origen de los problemas ambientales, sino que se quedan en acciones que, bueno, siendo interesantes, realmente no van al núcleo del problema. Hablamos, por ejemplo, de los residuos. Muchas veces nos preocupamos más de cómo separar los residuos, de cómo eliminar los residuos. En muchos centros educativos el problema de los residuos se soluciona incluyendo distintos cubos en los que desechar los distintos residuos que se puedan tener y no plantear ¿por qué tenemos que tener residuos? ¿Por qué tenemos que tener estos plásticos? ¿Por qué tenemos que usar estos envases? ¿Qué alternativas tenemos o de qué manera lo podemos hacer? Esta parte de ausencia del conocimiento y esta parte de no saber muy bien dónde nos situamos como docentes también tiene que ver con cómo entendemos el desarrollo sostenible, cómo entendemos qué es la sostenibilidad y qué alternativas contemplo. En el ejemplo que les estaba poniendo antes, ¿no? Si yo pienso en la sostenibilidad y el desarrollo sostenible como un elemento complejo, intentaré ir a la raíz de los problemas y ver cómo puedo solucionarlos, cómo puedo realizar aportaciones. Y aquí volvemos a tener el abanico, ¿no?, que teníamos antes, porque en sostenibilidad pocas cosas son blancas o negras, ¿no? ¿Dónde me sitúo yo? ¿Dónde tengo yo la idea? Tengo la idea de que tengo que trabajar por una sostenibilidad compleja, global, que considere que no son suficientes con establecer algunos cambios en el sistema, sino que hay que ir a que el sistema en su conjunto vaya cambiando y vaya modificándose. Estoy en una línea de pensar que hay que eliminar procesos económicos o tenemos que ir hacia una idea de crecimiento sostenido, con un avance en la eficacia de los recursos o con el optimismo tecnológico que mencionábamos antes. Por si tienen alguna duda, la parte de su izquierda es el modelo de la Agenda 2030. La parte de la derecha es un modelo mucho más ambicioso en la idea de no basta con introducir cambios, el sistema no funciona. Fíjense que ya en 1992 el presidente de Estados Unidos, George Bush,
George Bush, padre, dijo en las negociaciones, dijo en su discurso: todo es negociable menos el estilo de vida americano. Es decir, sí, vamos a intentar solucionar los problemas ambientales, pero no nos toquen la Coca-Cola, no nos toquen las hamburguesas y no nos toquen nuestro estilo de vida en el fondo, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo solucionamos, pero sin introducir cambios. Y todos estos elementos están en la educación. Cuando hacemos una revisión de qué es lo que estamos enseñando, deberíamos saber, en el abanico de posibilidades, que estas son las de quiero cambiar cosas, también están las de no voy a hacer nada. En el abanico de quiero hacer cosas, tendré que saber qué hay en mi asignatura, qué hay en los conocimientos que yo estoy trabajando, sobre qué modelo estoy intentando trabajar con mis estudiantes, porque eso es muy significativo. A veces, cuando trabajamos en educación, pensamos que introducir la sostenibilidad es añadir un capítulo, es añadir contenido. No, la primera parte es hacer una revisión de sobre qué modelo está basado los contenidos que yo trabajo en la asignatura, en el grado, en la universidad. Estamos hablando del currículum oculto, pero también estamos hablando del currículum nulo. Fíjense, creo que no se ve muy bien porque me ha costado mucho. Esta foto también está en una de las torres donde están las personas que vigilan la playa. Esto es el programa de educación ambiental contra el cambio climático del hotel. Entre las actividades que desarrollan tienen manualidades con objetos reciclados, limpieza del área de la playa, recolección de miel y reubicación del panal, siembra de árboles y donación a Casa de la Esperanza. El modelo de educación ambiental sobre cambio climático realmente, está intentando establecer algunos cambios, puede ser que algunos más positivos que otros, pero desde luego no se está cuestionando el modelo de negocio que supone este sistema. No se está planteando qué cambios podría introducir para que realmente este hotel tuviese un impacto menor. Pues a veces nos pasa esto en nuestras universidades, a veces nos pasa esto en nuestros programas educativos, a veces nos pasa esto también como individuos. Nos planteamos, sin hacer un esfuerzo de reflexión profundo de las causas, de los elementos que están relacionados, ¿qué hacemos? Con muy buenas intenciones, no lo niego, pero nos quedamos muy en la superficie, igual que se han quedado aquí en nuestra superficie. Con lo cual, en las universidades vamos a estar buscando qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos activa, qué es lo que hace que realmente la comunidad se ponga en marcha. Porque esto, si funciona como un conjunto, si conseguimos desde las universidades trabajar como un ecosistema, como un sistema, es mucho más fácil. ¿Qué nos activa? Pues precisamente tener un contexto motivador, tener un contexto en el que, tanto de arriba abajo como de abajo arriba, esa revisión, esa reconsideración de lo que estamos haciendo sea real y sea efectiva. Y hay una cosa que también es muy importante y es identificar nuestra responsabilidad y responsabilidad, que se nos repite, y nuestro ámbito de control, para evitar caer en la eduansiedad, en la que comentábamos antes. Si tengo una amplia esfera de preocupación, tendré que reconocer realmente dónde tengo yo capacidad de incidencia. Ni nosotros como docentes, ni nuestra universidad, ni nuestros estudiantes van a frenar el cambio climático si el sistema más amplio no acompaña. Eso no significa que ni como docentes, ni como universidades, ni como centros educativos, ni como responsables de educación tengamos que renunciar a nuestras responsabilidades. Pero tendremos que entender cuál es realmente nuestra capacidad de incidencia. Si es nuestra aula, si es la gestión de un centro educativo, si es la toma de decisiones, y en esas intentar hacer el máximo.
dentro de ese ámbito de control que es nuestro y que, bueno, pues como personas tendremos que reconocer, ¿no?, este concepto que ya surge también en la Conferencia de Río de responsabilidad diferenciada. Todos somos responsables, pero no todos somos responsables de la misma manera ni en el mismo grado. Mi responsabilidad no es la responsabilidad de un presidente del gobierno. Mi responsabilidad como docente no es la responsabilidad del presidente de Coca-Cola. O mi responsabilidad no es la misma que la de una persona que tiene un puesto de bebidas en la calle. Hay responsabilidades diferenciadas y entender cuál es nuestro grado de responsabilidad también nos ayuda a modular el trabajo que podemos hacer y hacerlo de la mejor manera posible. ¿Y cómo trabajamos en los centros educativos? Pues intentando dentro de estas áreas de responsabilidad, aquí se ha movido algo, me van a perdonar, intentar trabajar también de una manera sistémica, con todos los elementos que están relacionados y que van desde la gestión escolar o la gestión universitaria hasta el currículum que estamos enseñando. ¿Cuáles son los temas que están en nuestras asignaturas? Porque si bien todos estamos de acuerdo en que la sostenibilidad y las cuestiones ambientales deberían ser transversales a todo el currículum, esto no significa que no tengan que ser evidentes y que tengan que estar en la base de todo el trabajo que hacemos. Porque ustedes como docentes saben que lo que no es evidente y sobre todo lo que no se examina no existe para nuestros estudiantes. Si es transversal y pasa inadvertido, nuestros estudiantes no lo van a ver. Nadie se va a percatar si no hacemos nosotros la incidencia de decir, esto es importante, esto es relevante. También tendremos que pensar cómo lo hacemos, cuáles son las metodologías que utilizamos, cómo estamos gestionando la realidad del centro, cómo lo hacemos y de qué manera. Y si conseguimos trabajar desde este enfoque integral, realmente tendremos una buena parte del trabajo hecho, porque unos elementos podrán apoyar y apoyar a otros. Y podremos hacerlo no sensibilizando hacia la acción individual, no diciéndole individualmente, esto lo estás haciendo mal, eres el responsable de que si no tiras la botella al contenedor amarillo estás contaminando el planeta. No promoviendo campañas aisladas e individuales, sino realmente trabajando de esa manera sistémica e interrelacionada. No cambiando las actitudes, sino preguntando, haciendo que nuestro estudiantado se haga preguntas sobre criterios que trabajamos en el aula. No nos vale que esto siempre haya sido así. Tendremos que saber por qué merece la pena cambiarlo, cómo se puede cambiar y favorecer que nuestro estudiantado tenga alternativas. No estamos hablando tanto de un cambio de comportamiento, sino de una reflexión profunda sobre el sistema y ver de qué manera el sistema nos limita en la toma de decisiones, pero también en la capacidad que tenemos de imaginar, ¿no?, esas nuevas formas de acercarnos al conocimiento y esas nuevas formas de hacer que nuestro estudiantado se haga las preguntas para encontrar los criterios propios en la toma de decisiones. Intentando cambiar los relatos que nos han ido de alguna manera estableciendo, ¿no? Es que el cambio no es posible. Cambiar es negativo. Es que los que hablan del ecologismo lo que quieren es que volvamos a una cueva, porque realmente la tecnología va a ser capaz de ayudarnos a revertir todos los problemas ambientales. En esta idea negativa de que el futuro es incierto, bueno, el futuro puede ser, podemos tener distintos futuros posibles en función de lo que hagamos ahora, pero la ciencia es bastante clara cuando nos advierte de cuáles son los problemas y cómo se pueden comportar. Y sobre todo vamos a intentar evitar esta idea de insignificancia y de
individualismo, realmente trabajando con comunidades y viendo cómo realmente el grupo y el trabajo dentro de nuestras universidades con grupos y en comunidades hace posible que las cosas pues nos replanteemos, escuchemos distintas voces, distintos discursos, distintas formas de hacer para llegar a resultados distintos, como decía Einstein. No es fácil. Yo llevo mucho tiempo trabajando con universidades, llevo mucho tiempo trabajando con docentes. La buena noticia es que se puede hacer y la buenísima noticia es que es un camino tremendamente satisfactorio, tremendamente positivo para las personas que participamos en él, porque fortalece la comunidad universitaria, fortalece la educación que damos a nuestros estudiantes y algo que es muy importante, nos convierte en personas relevantes. Ninguno de nosotros como docentes queremos ser irrelevantes, queremos ser el docente del que cuando nuestros estudiantes salen del aula se olvidan de nosotros. No queremos ser la maestra que nosotros recordamos, ¿no?, con el cariño, porque nos enseñó realmente lo importante y nos enseñó lo que nos parecía importante. Pues con esta relevancia es con la que nosotros tenemos que pensar cómo queremos cambiar las universidades y cómo queremos hacer la educación para que sea realmente relevante. Porque decía Fritjof Capra que la sostenibilidad es una práctica comunitaria y ante las dudas lo mejor es ir al punto de encuentro. Así es que espero que ustedes generen su propio punto de encuentro en las universidades donde puedan compartir y construir una nueva forma de hacer educación. Nada más. Muchas gracias.